Casi un 90% de los inversores pierde dinero según la propia CNMV. El problema no es la falta de inteligencia de estos inversores, el problema es que el mercado te está alimentando con datos que ya no sirven para gestionar un patrimonio real. Algunos me habéis preguntado acerca del vídeo que hice hace un tiempo sobre mi filtro para encontrar joyas ocultas. Pues bien, hoy voy a elevar el nivel. Voy a abriros mi terminal de trabajo, el que yo uso, para enseñaros mi rutina exacta de 10 minutos, no más, para analizar cualquier activo usando 5 pilares innegociables. Crecimiento, calidad mediante el ROIC, márgenes, valoración normalmente por PER, aunque también por cualquier otro múltiplo, y por último salud financiera. Y tenéis que quedaros hasta el final, porque después de explicar por qué uso este filtro y los motivos por los que los uso, vamos a hacer un tour en directo para aprender a aplicarlos y lo vamos a hacer desde una aplicación profesional, la que yo uso, con los datos 100% actualizados y sin las limitaciones que tenemos en aplicaciones gratuitas. Vamos a hacerlo desde el terminal de Investing Pro. Bien, vamos con el primer pilar de mi filtro para encontrar acciones y probablemente sea el más importante, el ROIC o retorno sobre el capital invertido. La mayoría de los inversores cometen el error de mirar solamente si el beneficio neto sube. Pero os quiero decir aquí una verdad incómoda. Una empresa puede ganar muchísimo dinero y estar al mismo tiempo destruyendo vuestro patrimonio. El beneficio neto es una cifra aislada. El ROIC es una métrica de la eficiencia. Nos dice cuántos euros de rentabilidad genera la empresa por cada euro que ha metido en su maquinaria, en sus tiendas o en su tecnología. Para que se entienda fácil, si montáis un negocio y metéis, por ejemplo, 100.000 euros de vuestro bolsillo y al final del año ganáis 5.000 euros, tenéis un retorno del 5%. Si el banco os cobra un 6% por el crédito de ese dinero, estáis perdiendo dinero aunque veáis beneficios en la cuenta del banco. En la inversión profesional solamente buscamos empresas que batan con creces su WACC, es decir, el coste medio de su capital. Por eso, mi filtro de supervivencia exige un ROIC superior al 15%. Si una directiva es capaz de mantener este nivel de eficiencia durante una década, entonces estamos ante una máquina de interés compuesto. Es lo que Warren Buffett llama un foso defensivo o moat defensivo. ¿Pero por qué uso el 15%? Lo uso porque las empresas con un ROI superior a ese 15% suelen tener un poder de marca o una ventaja tecnológica que les permite cobrar más que su competencia o producir más barato. Son las empresas que sobreviven a las crisis. Si el ROI cae por debajo del 10% de una forma sostenida, la empresa posiblemente se vuelva vulnerable. Está trabajando para pagar facturas y no para crear valor para vosotros, los accionistas, ¿vale? Al analizar una acción, si este número no me cuadra, cierro el informe y paso a la siguiente. Porque para mí sin eficiencia no hay una inversión viable o no hay una inversión que valga la pena. El segundo pilar de este filtro serían los márgenes operativos. Muchos inversores se conforman con saber si una empresa tiene beneficios, pero sinceramente a mí eso no me basta. Yo quiero saber cómo de difícil le resulta a esa empresa generar cada euro. El margen operativo nos dice qué porcentaje de cada venta queda disponible después de pagar todos los costes de explotación, desde los salarios, el alquiler, hasta el marketing, etc. En esencia es la medida de la salud operativa de un negocio. ¿Y sabéis por qué es crítico este punto? Es muy importante porque en un entorno como el actual, donde los costes de suministro y de energía son impredecibles, el margen es una especie de escudo. Imaginad una empresa que tiene un margen operativo del 5%. Si sus costes suben un 6%, esa empresa entra automáticamente en pérdidas. Quiere decir que está a un solo problema logístico de estar en problemas, ¿vale? En cambio, una compañía con un margen superior al 15 o al 20%, como ocurre con los líderes del sector textil o del tecnológico, esa empresa tiene pulmón. Pueden absorber las subidas de precios, o mejor aún, tienen lo que se denomina pricing power, es decir, el poder de fijación de precios para repercutir ese coste al cliente sin perder ventas. Pero el secreto no solamente es el que el margen sea hoy alto, sino que sea consistente durante el tiempo. Al analizar una acción, tenemos que buscar empresas cuyos márgenes operativos sean estables o preferiblemente crecientes en la última década, ¿vale? Si yo veo una empresa que está vendiendo más cada año, pero que sus márgenes se están estrechando, eso lo que me está gritando es que su competencia lo está asfixiando o que sus costes están fuera de control. Sin un margen operativo robusto, vuestro dividendo y vuestro crecimiento están en riesgo.
Llegamos ahora al tercer pilar, y aquí es donde muchísimos inversores particulares caen en una trampa, el crecimiento. La mayoría se emociona, se pone muy contento cuando ve que una empresa aumenta sus ingresos, por ejemplo, un 20% anual. Pero mucho cuidado, porque el crecimiento de los ingresos puede ser crecimiento vacío. Una empresa puede vender muchísimo más simplemente gastando más en marketing o bajando precios, pero eso al final termina destruyendo el beneficio. Lo que realmente nos importa a nosotros como dueños del negocio, es decir, como inversores, es el BPA o beneficio por acción. En inglés lo veréis como EPS. Esta es la cifra que nos dice cuánto dinero queda limpio para cada una de nuestras acciones después de pagar impuestos, intereses y gastos. Si los ingresos crecen, pero el beneficio por acción se estanca o cae, la empresa se está volviendo menos eficiente, o peor aún, la empresa está diluyendo a sus accionistas, posiblemente emitiendo nuevas acciones. Aquí mi rutina es estricta y tiene que serlo. Hay que exigir un crecimiento del BPA constante y predecible, al menos en los últimos 5 años. Porque si no, nos podemos encontrar con empresas que son como fuegos artificiales. Es decir, empresas que suben un año, pero que al siguiente se apagan. Si os dais cuenta, estoy insistiendo mucho en mirar hacia atrás en el tiempo. Y esto lo hago porque para saber si un crecimiento es sostenible, necesito ver la película completa de los últimos años, preferiblemente de los últimos 10 años. Quiero ver qué pasó con ese beneficio, por ejemplo, en 2020 con la pandemia, en 2022 con la inflación, por ejemplo. Si una empresa ha sido capaz de hacer crecer su beneficio por acción a doble dígito de forma orgánica durante una década, atravesando varias crisis mundiales, eso significa que tiene un modelo de negocio superior. Y esta es la diferencia entre un inversor minorista que opera por el titular de hoy y un inversor profesional que realmente va a obtener rentabilidades y que analiza la trayectoria, porque la trayectoria es importantísima. En mi terminal, si yo no veo esa consistencia en los últimos 10 años, simplemente no continúo mi tesis de inversión. Llegamos al cuarto pilar y aquí es donde se decide si vas a ganar dinero o si vas a ser parte de la estadística de pérdidas de la CNMV que comentamos antes. El error más común del inversor minorista es confundir una buena empresa con una buena inversión. Podéis encontrar la mejor compañía del mundo, con los mejores márgenes y con el mejor ROIC, pero si pagáis un precio excesivo por ella, vuestra rentabilidad será mediocre o puede que incluso negativa. En un mercado como el actual, con el IBEX 35 consolidando los 18.000 puntos, la disciplina en el precio no es opcional, es vuestro seguro de vida. Para medir el precio vamos a usar el PER, ¿vale? La relación precio-beneficio. Pero escuchadme bien, un PER de 20 no es ni caro ni barato por sí solo, ¿vale? Eso es relativo. Para saber si una acción está en precio, una buena rutina obliga a comparar el múltiplo actual con su media histórica de los últimos 10 años. Si una empresa suele cotizar a PER 15 y hoy la compráis a PER 25 porque hay mucho hype, entonces estáis pagando una prima de riesgo altísima. Por eso en mi aplicación siempre activo la versión de la última década, porque si solo miras los 2 últimos años, estás viendo una especie de foto borrosa y te pierdes el ciclo económico completo. Llegamos ahora al quinto pilar, que es mi red de seguridad absoluta, la salud financiera de la empresa. Vosotros podéis encontrar una empresa que crezca al 50%, que tenga unos márgenes brutales, pero si su balance está lleno de grietas, vuestro capital está en peligro de muerte. Invertir en una empresa con mucha deuda en un entorno como el de ahora, donde el dinero ya no es gratis, es como navegar en un barco que tiene agujeros. Tarde o temprano, cuando la marea del mercado se ponga brava, el barco se va a hundir. El Banco Central Europeo mantiene la facilidad de depósito en el 2%. Eso significa que el coste de la deuda es hoy un enemigo real para los beneficios de las empresas que no son muy eficientes. En mis análisis a mí no me basta con mirar una cifra, tengo que usar un sistema de puntuación global que analiza más de 100 métricas financieras como las de Investing Pro, que están divididas en 4 áreas fundamentales, ¿vale? La primera sería la salud de la rentabilidad, esto es lo que nos dice si el negocio es eficiente o no es eficiente, la salud del flujo de caja, que nos indica si la entrada de dinero es real o son solamente apuntes contables. Por otro lado, la salud del crecimiento, y esto es vital, es decir, lo que tiene la empresa es una expansión sana o es una expansión que está siendo forzada con deuda. Y por último, el estado del balance, es decir, saber si tienen liquidez para pagar sus deudas a corto plazo. Yo solamente considero para mis inversiones empresas que tengan una puntuación de salud
que vaya entre los 3 y los 5 puntos, según este método de investing. Las compañías que puntúan con 4 o 5, esos son activos todoterreno, ¿vale? Son capaces de resistir crisis económica y de seguir pagando dividendos sin problemas. En cambio, si una acción tiene una puntuación baja, un 1 o 2 puntos, eso nos podría indicar que se trata de una trampa de valor. Puede parecer que está barata, pero su riesgo de bancarrota o de ampliar capital y por tanto de diluirnos es tan alto que realmente no debe merecer nuestro tiempo. Porque si no hay salud en la empresa, no puede haber una buena inversión. Muy bien, pues ahora vamos a hacer ese viaje que hablamos antes por la aplicación de Investing Pro Plus para usar este filtro que yo he propuesto. Antes de seguir, me gustaría añadir que este es un filtro que yo uso porque creo que incorpora los elementos esenciales que yo tengo que pedir a una empresa. Pero que obviamente este filtro ni es el único ni tiene por qué ser el mejor, ¿vale? Cada cual usará las métricas que considera adecuadas según sus preferencias. Bien, vamos a empezar. Lo que veis aquí es la pantalla de inicio de Investing Pro Plus. Aparece con una lista de seguimiento con algunas pequeñas acciones que yo tengo. Ahora mismo nosotros nos vamos a centrar solamente en el filtro, que es el objetivo de este vídeo. Pero si queréis que haga un tutorial sobre esta plataforma profesional, decídmelo en comentarios y prepararé un vídeo para más adelante. Bien, como veis, la aplicación tiene una serie de menús aquí en la parte izquierda de la pantalla y nosotros, para poder acceder al apartado del screener, vamos a pinchar aquí donde pone filtro, ¿vale? Veis que nos aparece esta pantalla que de momento está en blanco. En cuanto vayamos incluyendo filtros, irán apareciendo aquí abajo las empresas que cumplen con dichos requisitos. Como hemos dicho en el vídeo, pedimos una serie de cuestiones muy concretas. La primera de ellas sería el ROIC y buscamos que esté por encima del 15%. Para insertar esta métrica simplemente pulsamos aquí el botón más que tenemos en la zona de filtros y aparece este cajetín. Aquí tenemos que poner que buscamos el ROIC, ¿vale? Si tenéis la aplicación en inglés, os aparecerá como ROIC sin problema. Pero al tenerla en español, debemos buscarla como rendimiento del capital invertido. Lo tenemos aquí. Es lo mismo que el ROI, ¿de acuerdo? Seleccionamos qué queremos que sea mayor que ya viene puesto, y el porcentaje 15. Y listo, ya empiezan a aparecernos acciones que cumplen con estos requisitos. De momento tenemos, aquí lo veis, 1245 acciones sobre 145.000 que había antes. Como veis, la aplicación es muy sencilla, es muy intuitiva, realmente es muy fácil de usar este screener. Vamos a seguir introduciendo el segundo elemento del filtro, que en este caso será el crecimiento del BPA. Recordad que el BPA es el beneficio por acción. Aquí lo mismo, si usáis la web en inglés, tendréis que usar el término en inglés que es EPS, ¿vale? O lo que es lo mismo, Earnings per Share. Bueno, nosotros buscamos el crecimiento del BPA y queremos que ese crecimiento haya sido sostenido en el tiempo. No simplemente porque la empresa haya tenido un buen desempeño durante 1 o 2 años, eso no nos interesa. Nosotros lo que queremos es que ese crecimiento sea sostenido. Por lo tanto, ¿qué métrica vamos a elegir? Vamos a elegir el BPA diluido, muy importante, a 10 años. ¿Vale? Las siglas TCAC que aparecen aquí significa tasa de crecimiento anual compuesto. Es decir, es el crecimiento del beneficio por acción anualizado a 10 años. Y por supuesto usamos, como hemos dicho antes, las acciones diluidas, no las básicas. Porque en las diluidas se incluyen no solamente las acciones en circulación, sino también todos los instrumentos financieros que podrían convertirse en acciones en el futuro, como son opciones sobre acciones para empleados, es decir, el pago en acciones a los trabajadores de toda la vida, o también los bonos convertibles. Buscamos un crecimiento, como dijimos, que sea mayor del 10%. Pulsamos intro y vemos que las acciones que aparecen ya se reducen mucho. Y ahora solamente tenemos 332 acciones. Os aviso que este filtro es muy exigente y al final la lista será bastante más pequeñita que esto, ¿vale? Vamos a continuar. Continuamos ahora introduciendo otro elemento fundamental que son los márgenes operativos. Aquí tenemos que seguir el mismo proceso sencillo de antes. Nos vamos al botoncito más, nos aparece el cajetín y seleccionamos margen operativo. Nos vamos a 10 años también como antes, ¿vale? Porque queremos ver la evolución de los últimos 10 años para tener una imagen real de la empresa y no solamente
una foto de un momento concreto. Y buscamos también márgenes que sean mayor que el 10%. Voilà, el filtro se nos sigue reduciendo. Ahora tenemos 261 acciones. Vamos a seguir y vamos a filtrar ahora por precio. Yo voy a usar el PER, pero podríamos usar otras métricas que consideremos que son más adecuadas, ¿vale? Yo normalmente suelo valorar las acciones siempre que sea posible por EV Free Cash Flow, ¿vale? Enterprise Value Free Cash Flow, porque me parece que es la métrica más real posible. Pero bueno, para este ejemplo vamos a usar la métrica reina por excelencia, que es el PER. Vamos a poner que buscamos empresas con un PER inferior a 15. Hacemos lo mismo. Más, en el cajetín ponemos PER, queremos que sea mayor que 15, porque buscamos empresas que no estén muy caras, ¿vale? Le damos al intro y se nos han caído ya las empresas a 190, bastantes menos, ¿vale? Bueno, ¿veis qué fácil es hacer un filtro rápido con Investing Pro, verdad? Ya tenemos un buen número de empresas, incluso podríamos poner los filtros un poquito más agresivos para que cojamos todavía empresas aparentemente mejores, que el filtro se nos quede más pequeñito y podamos ya analizar las que pensemos que son las mejores. Pero bueno, de momento con este filtro inicial se nos han quedado en 190 acciones. Y ahora fijaos, antes os dije que este filtro solamente es uno de los muchos que podemos usar, ¿verdad? Si miráis aquí, hay cientos y cientos y cientos de parámetros que podemos usar. Pero atentos a esto que os voy a decir ahora porque es muy interesante. Investing Pro ya tiene unos filtros predefinidos por si de una manera todavía más rápida queréis hacer una búsqueda rápida, ¿vale? Mirad aquí arriba, hay un cuadradito que dice estrategias. Si pincháis ahí vais a ver que se nos abren varias estrategias con sus filtros predeterminados. Tenemos fuerte subida, acciones al alza, puntuación Piotrowski, fórmula Ben Graham, joyas tecnológicas, sueño con dividendos, etcétera, ¿vale? Muchos más. Como sé que a muchos de vosotros os gustan los dividendos, vamos a probar esta estrategia, pinchamos y tenemos ya aquí un buen número de empresas que cumplen los requisitos predeterminados, que son, lo vemos aquí arriba, rendimiento del dividendo entre el 3 y el 10%, rendimiento del capital invertido, recordad que esto es el ROIC, ¿vale? Lo vimos antes, importantísimo. PER que sea mayor a 0 y por último, ingresos que estén por encima de los 100 millones. Bueno, podéis dejar estos filtros y buscar empresas o añadir más o modificar los que ya están de la manera que prefiráis, ¿vale? Esta es una herramienta potentísima. Por ejemplo, si queréis que alterar este filtro, es decir, pues que el PER esté por encima de 15, pues intro, pulsáis y os aparecen las empresas. ¿Que queréis añadir un nuevo filtro propio? Le metéis a más y añadís en el cajetín el que queráis, ¿vale? Y una vez que ya tenéis el filtro, simplemente seleccionáis la empresa que estéis interesados en mirar, ¿vale? Nosotros vamos a mirar, pues, ¿qué te digo yo? Esta misma, la primera, por ser la primera. Aquí entramos en la ficha de la empresa. La primera página que vemos es la visión general de la empresa, aparecen los datos generales. Y si os fijáis, además de estos datos generales, también hay aquí un buen montón de apartados que se pueden ver. Tenemos noticias, dividendos, resultados, modelos, fundamental, los estados financieros, los gráficos que queramos ver. Bueno, tiene muchísimos datos, ¿vale? Si os interesa que haga un tutorial sobre esta aplicación, repito, dejadlo en comentarios y si veo que hay interés, pues yo empiezo rápidamente a preparar el vídeo. Pero antes de irnos, fijaos en este apartado llamado valor razonable, porque yo creo que es uno de los más importantes de Investing, o al menos a mí es uno de los que me resulta muy interesante y por lo que sé, por lo que me habéis hablado, también para vosotros lo es. Esto es lo que yo en el canal siempre digo que es el valor intrínseco, ¿vale? Aquí lo llaman valor razonable. Es decir, esto es el valor al que debería cotizar la acción. Esta acción que tenemos aquí cotiza, lo vemos aquí, a 29,30 euros. Su valor razonable es de 39,86. Es decir, que tenemos un 36,1% de posible subida. Es decir, un margen de seguridad importante, ¿vale? Ahora mismo, pues, simplemente mirando esto, parecería que podría ser una buena inversión. Obviamente no basta con esto, ¿eh? Hay que analizar la empresa un poquito más a fondo, pero es interesante verlo. Este valor razonable es el que arrojan los múltiplos de valoración que tienen Investing Pro. Aquí tenemos que se han hecho
con 8 modelos diferentes. Si pincháis aquí, salen los 8 modelos con los que se ha hecho la valoración. También tenemos los datos del valor intrínseco de expertos. En este caso no hay expertos porque esta empresa no tiene analistas que lo estén siguiendo, ¿vale? Si los tuviera, pues aquí saldría el número de analistas que lo está siguiendo, 8, 5, 10, lo que sean, y aquí el valor intrínseco que los analistas estiman que es el justo para esta empresa, ¿vale? Este valor intrínseco puede diferir o no mucho del valor que dan los modelos de inversión, porque son diferentes, ¿vale? Pero siempre es importante tener, pues, cuantos más posibilidades de ver datos diferentes, pues mejor, ¿no? Si además de los de Investing Pro tenemos los de los analistas, mejor. Si nos vamos a alguna empresa que, que sea muy seguida por analistas, pues podremos verlo. Por ejemplo, nos vamos a Meta, una tecnológica que todo el mundo conoce. Aquí vemos que, bueno, su valor razonable es prácticamente el que está ahora, según el modelo de Investing Pro. Sin embargo, según los analistas, fijaos, y además Meta tiene 59 analistas, es una empresa seguida masivamente, ¿no? En todo el mundo. El valor razonable serían $861 según los analistas, que sería una buena subida, ¿vale? En fin, como veis, esta aplicación es muy completa, es muy visual, es muy intuitiva y nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de bien de encontrar acciones con el filtro que estamos haciendo, o bien una vez que ya tenemos la acción para ver todos los parámetros de la acción y para poder analizarla a fondo. Como sabéis, el valor intrínseco de una empresa rara vez coincide con el precio que veis en el gráfico. En un mercado que roza máximos históricos, la diferencia entre el inversor que simplemente apuesta y el inversor que construye riqueza real está en la calidad de los datos que analiza antes de pulsar el botón de compra. Como siempre digo, en este canal, Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero siempre recupera la cordura en el largo plazo. Vuestra misión es estar preparados para cuando eso ocurra. Para llegar a estas conclusiones, yo no me baso en opiniones ni en noticias de última hora. Me baso en la misma infraestructura de datos de grado institucional que habéis visto en mi pantalla. Si os estáis preguntando cómo acceder a la plataforma profesional que uso y que habéis visto aquí, a Investing Pro, y poder analizar empresas sin dedicarle 20 horas a cada activo o poder saber el valor intrínseco de cada acción en un solo clic, si queréis acceder a estos datos profesionales, he gestionado un acuerdo exclusivo para nuestra comunidad. Si utilizáis el código Domina la Inversión, así todo junto, al contratar vuestro plan anual o bianual, tendréis un 15% de descuento extra sobre el precio de la plataforma. Tenéis el enlace con el descuento ya aplicado en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y ahora os toca a vosotros. Por favor, dejadme en comentarios qué acción del IBEX o del mercado americano queréis que pase por este protocolo de 10 minutos y que analice en el próximo análisis. Os leo abajo en los comentarios. Y si este flujo de trabajo os ha aportado claridad, suscribíos al canal para seguir dominando vuestra inversión paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo.